¿no? Es un concepto básico importante para luego de eso poder seguir avanzando y tener claro que en base a eso el título preliminar se aboca a las entidades de la administración pública. Entonces, para entender qué es entidad de la administración pública, primero partamos del concepto qué es administración pública, ¿no? Entonces, ¿alguien se anima de repente a alguna idea o cualquier propuesta de concepto? Con toda la confianza del mundo, ¿eh? Y déjenme decirles que quien participa más va a unos puntos adicionales, les comentaré para que el doctor Rojaleo lo tenga en cuenta. Así que adelante, Kim. Es la actividad del Estado, ¿no? De ejercicio de sus recursos públicos con el fin de satisfacer necesidades públicas. Ok, importante, satisfacer necesidades públicas. Correcto, sí, es cierto, necesidades públicas vinculadas al servicio, ¿no? Al servicio público que brinda la administración, ¿sí? Entonces, y ahí luego van a ver también con constitucional el concepto en sí de Estado, ¿no? Aquí en derecho administrativo ustedes van a escuchar más en común la administración pública, ¿no? Comúnmente decimos el Estado, el gobierno, ya ustedes, próximos abogados en la materia, van a expresarse con más propiedad, ¿no? En la relación entre la persona, el ciudadano, con el Estado, como llamaba King, el tema es administrado, administración pública. ¿Alguien más se anima por otro concepto? Adelante, Stephanie. Hola, buenas noches. Bueno, yo preliminarmente entiendo que es las entidades del Estado, por ejemplo, los ministerios, el Poder Ejecutivo, Legislativo, ¿no? Los cuales, mediante este servicio que van a brindar a la comunidad, a la población, van a seguir unos ciertos lineamientos, ¿no? Que ahí entiendo que es donde se aboca la administración, ¿no? Esos lineamientos, reglas, para seguir una serie de pasos, ¿no? Para Okay, adquirir un perfecto. servicio o algo así. Uh-huh. Sí, exactamente. Has dicho conceptos claves, ¿no? Ya has sido de repente a los actores que son parte de la administración pública, que ahora los vamos a ver, y dentro de ellos también la finalidad vinculada al servicio, ¿no? Al servicio que se debe brindar al público o a los administrados. Sebastián, te escuchamos. Claro, por mi parte, al menos yo lo podría definir como el conjunto de actividades de los diferentes entes del poder público para gestionar sus recursos de manera ya regulada por ley y en beneficio de la sociedad. Muy bien, en beneficio de la sociedad. Eso es algo importante. Fíjense, de repente con el profesor Rojas Leos han podido ver al inicio cómo nace el derecho administrativo, ¿no? Cómo un hito importante de ello fue la Revolución Francesa, cómo hubo un cambio de paradigma, ¿no? Cómo entró de repente los tribunales en ese entonces, ahora son tribunales administrativos, cómo hubo un cambio, ¿no? Entonces, la parte de la historia es importante entender y de cierta manera el derecho administrativo es como en comparación a otros derechos, el civil, penal, ¿no? Que es más nuevo, ¿no? Se le dice más nuevo en comparación a los otros derechos, ¿no? Muy bien, de repente finalmente Luz y Leonardo después, adelante. Bueno, sí, buenas tardes. Yo entiendo el derecho, bueno, aquella administración como el ente que asegura el orden público interno mediante mecanismos que emplea el Estado, que prioriza lo que es el interés público, sobre todo. Sí, has dicho dos conceptos importantes, orden interno y servicio público. Servicio público, hecho que es una especialidad que también tiene bastante desarrollo, ¿no? Pero sí son conceptos importantes que también vamos a abordar. Sí, Leonardo, cerramos contigo y, a ver, adelante. Sí, gracias. En pocas palabras, la administración pública yo la definiría como el conjunto de organismos que se encargan de gestionar los servicios públicos brindado a los ciudadanos. Ok, perfecto. Sí, porque al final es un servicio público que brindas a un grupo, un colectivo, los administrados, ¿no? Comúnmente le decimos ciudadanos, personas. En derecho administrativo, como les menciono, la relación que existe es entre
administrado con administración pública, ¿no? Entonces, ya, bueno, dicho esto, vamos al concepto un poco generalizado respecto al tema de lo que es el concepto de administración pública. Un segundito, vamos a... Bueno, ya, me comentan si se ve bien. Bueno, administración pública puede ser definido, como ustedes lo han dicho, entidades, ¿no? Entidades del Estado, en los 3 niveles de gobierno, ustedes saben, ¿no? Gobierno nacional, nivel de gobierno regional, gobierno local, ¿no? Tienen que tener personería jurídica. O sea, Fran, ¿puede ser una entidad, una persona natural? No. Tiene que ser una personería jurídica, un ente jurídico, ¿no? Propio respecto a ello, ¿no? Dotadas, la importancia de que tengan potestades de imperio. ¿Qué quiere decir potestades de imperio? Que pueden tomar decisiones de manera unilateral, ¿no? Por ejemplo, digo, Leonardo, te encargas tú de pagar la licencia para que puedas conducir. Stephanie, tú para construir tu casa tienes que sacar un permiso, ¿no? Entonces, el Estado es el que le impone. Yo no negocio contigo, Leonardo, Stephanie, yo no estoy negociando nada referente a ver, nos ponemos de acuerdo, a ver qué opinan ustedes, si es así. No, no, no. El Estado es el que usa su jus imperium, su potestad de imperio, para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, en virtud de eso, realizan esa función administrativa, ¿no? Efectos de atender, muchos lo han dicho ustedes muy bien, el interés público, ¿no? Brindar un servicio público. Mi interés, de repente yo tengo una pena en mi corazón, me pasó algo, mi chica me dejó y de repente estoy mal y yo tengo interés de repente de estar bien, ¿no? Entonces, ese interés es un interés público. Creo que no, ¿no? Es un interés propio, privado, mío, ¿no? Pero el interés público va porque hay una afectación a una colectividad en general. El tema de lo que está pasando actualmente, ¿no? De lo que es el sicariato, el tema de las extorsiones, ¿no? Que afecta a la colectividad. Entonces, el interés público de adecuada seguridad ciudadana es algo mío, es algo de Rosario, de Alex, de Luz, Leonardo, Sebastián. No, es de todos, ¿no? Entonces ahí se da cuenta de que existe una colectividad afectada, ¿no? En virtud a hechos que afectan a la nación, ¿no? Entonces es por eso que se genera un interés público. Entonces, y que se encuentran sometidas a un ordenamiento jurídico. Vamos a ver la siguiente clase, el principio de legalidad, ¿no? Y control jurisdiccional cuando se imparte justicia. Entonces, eso es importante tener claro. Entonces, muy bien lo han dicho ustedes, son las entidades de los 3 niveles de gobierno, tienen que cumplir la característica de tener personería jurídica, ¿no? Entonces, y tienen potestades de poder decidir, de hacer o no hacer. Le indican al administrado, hace esto o no hace esto, ¿no? Pero no porque quieran, porque sean locos, no porque se me ocurrió, ¿no? Le decía el tema de la Revolución Francesa, el monarca, el dios Sol, ¿no? Luis XIV, yo hago esto, yo quiero que tú te pares de cabeza, yo quiero que te lances al precipicio. No, no, eso ya cambió, ¿no? La potestad es porque busco atender un interés. Yo quiero seguridad, yo quiero educación para la población, yo quiero beneficios en tema de seguros. Entonces, son cosas que buscas para atender un interés público. No porque a ti te guste, sino porque ya hay un ordenamiento establecido de esa manera. Entonces, esos conceptos los vamos a desarrollar más, pero lo que yo quiero que tengan claro es la idea de que es un ente, ¿no? Personería jurídica, entonces, que tiene la potestad de decir qué hacer al administrado, ¿no? Pero por un interés público, no porque se le ocurrió, ¿no? Entonces, es un interés que afecta a una colectividad en general. Chicos, disculpen, se ve oscuro, pero es ya la noche se hace patente y pero igual, sigamos, ¿ya? Mucho. Dicho esto, entonces ya tenemos claro que esa administración pública es un concepto etéreo, pero es importante tener claro para poder ver lo que corresponde. Ahora, sigamos en cuanto al tema ya propiamente de lo que es el título preliminar. Cuando ustedes leen la Ley de Procedimiento Administrativo General, el título primero van a encontrar lo referente a las entidades de la administración pública. Acá ustedes van a poder apreciar, me dicen si se ve bien, si no lo trato de agrandar más, ustedes van a poder apreciar
cómo está organizado el Estado, ¿no? Se ve, chicos? Sí, sí se puede visualizar. Sí se ve. Ya, perfecto, ya, porque voy a interactuar con el cursor, por eso quiero que me informen si está bien o no. Ya, el tema de la organización del Estado, esta es una organización general, ¿ya? Para que puedan tener claras las divisiones. Ustedes muy bien saben las divisiones de los tres poderes, ¿no? Del Estado: el legislativo, ¿no? Identificado por el Congreso; el ejecutivo, que es el gobierno nacional, donde está nuestro presidente o presidente de la República, ¿no? A través de sus consejos de ministros y ministerios correspondientes; y el Poder Judicial, que es donde se imparte la justicia, ¿no? Es el órgano que imparte justicia, tiene su división de juzgados, Corte Suprema, ¿no? Entonces, eso es a nivel de lo que es el gobierno nacional. Los tres poderes del Estado a nivel nacional. También, como les dije, hay tres niveles de gobierno. Eso es nacional. El que sigue es el gobierno regional, ¿no? Entonces, el gobierno regional es el segundo nivel de gobierno. Está conformado, también tiene su consejo regional, el presidente o gobernador regional actualmente, ¿no? Y un consejo también. Y luego tiene el tema de los gobiernos locales. Dentro de ello está, pues, las municipalidades distritales o las municipalidades provinciales, y en algunos casos centros poblados, sobre todo en lugares ya de diversas regiones en provincia, existen también centros poblados, ¿no? Entonces, eso es los tres niveles de gobierno. Entonces, hasta ahí de repente nos han enseñado de repente en educación cívica, cómo está, ¿no? Pero también tenemos otras instituciones más que escapan a esta organización inicial. Son los llamados organismos constitucionalmente autónomos, o le dicen también las OCAs, ¿no? ¿Por qué? Porque no, como su nombre dice, es autónomo a esos tres poderes del Estado. No le deben sujeción a esos tres poderes del Estado. Es decir, tienen independencia. Ellos está el Jurado Nacional de Elecciones, obviamente, porque ve los procesos electorales, ¿no? La OMPE también, al igual que el Jurado Nacional, ¿no? El RENIEC, el Consejo Nacional de la el Tribunal Constitucional, ¿no? Que muchas veces hemos visto sentencias del TC que dilucidan casos, situaciones importantes para el país, ¿no? A la par también está el Ministerio Público, que se encarga, pues, ustedes saben, que es el actor, el persecutor, el titular de la acción penal, lo que le llamamos, ¿no? Que persigue el delito cuando es de manera general y hay una afectación al interés público también, ¿no? Entre otros más. Último, por ejemplo, se presentó el presidente del BCR, ¿no? Ustedes ya lo conocen, se presentó al Congreso y les preguntaron cuáles son sus funciones, ¿no? No sabían muy bien. Entonces, más o menos vamos a ver algo de eso también aquí, ¿sí? Entonces, son las llamadas OCAs, o organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Entonces, esa es la división general. Quiero que tengan claro el modelo que tenemos de organización del Estado en tres niveles de gobiernos, y dentro del gobierno nacional se encuentra justamente también los tres poderes del Estado, y a su vez tenemos un organismo constitucionalmente autónomo. ¿Hay peculiaridades? Por supuesto que sí, en todo, pero lo importante es esta foto para que puedan mapear y tener en cuenta cómo está organizado nuestro Estado peruano. Dicho esto, pasamos a la siguiente, donde justamente ya vamos a entrar a materia de lo que es el artículo 1 o primero del título preliminar, ¿no? Entonces, muy bien han dicho ustedes las entidades, ¿no? Entidades. Entonces, entidades de la administración pública, hay que tener en cuenta algo importante. La Ley de Procedimiento Administrativo General hace una suerte de checklist, ¿no? O una lista taxativa de cuáles son esas entidades. Dentro de ella está justamente la primera, ¿no? Entonces, ustedes pueden apreciar ahí el Poder Ejecutivo, ministerios y sus organismos en general, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, les decía, los gobiernos regionales, locales, las OCAs, ¿no? Y de ahí otros más. Solamente deteniéndome ahí, yo les pregunto a ustedes, en el caso del Poder Legislativo, es una entidad de administración pública, y el Poder Judicial también, pero justo por ahí también ustedes mencionaron, eso es el Poder Ejecutivo nomás, ¿no? Porque el Poder Legislativo, ¿qué función tiene?
Ellos legislan, ¿no? Es una función legislativa. Y una función legislativa es diferente a una función administrativa, ¿no? Entonces, igual, el Poder Judicial tiene la función jurisdiccional, impartir justicia. Entonces, es diferente a una función administrativa también. Entonces, ¿ustedes por qué creen que igual está es una entidad de la administración pública? Recuerden siempre que entidad de la administración pública es en tanto ejerza una función administrativa. Entonces, por qué creen que el Poder Legislativo y el Poder Judicial, de acuerdo a lo que hemos comentado, es una entidad de la administración pública, es decir, que ejerza función administrativa, si ellas nacieron, su razón de ser es para que ejerzan función legislativa y función jurisdiccional? ¿Alguien se aventura a una respuesta? Stephanie, adelante. Bueno, siguiendo el concepto que mencionaste al inicio, entiendo yo que también se contempla dentro de esas entidades en el artículo primero, por lo mismo de que son actividades de interés público. Pero eso lo relaciono por el concepto que señalas, ¿no? No obstante, como lo entendía yo antes, era porque si bien ejercen esas funciones, también hay una serie de procedimientos para hacer tales actividades, ¿no? Más o menos lo relacionaba yo, o sea, pueden ejercer, por ejemplo, el poder legislativo, a la creación de leyes, hay una serie de procedimientos, pasos para poder llegar a ese fin, ¿no? Ok, correcto, perfecto, Stephanie. Bueno, sí, o sea, tienen algo de lo que mencionas. En realidad, muchas veces ustedes van a encontrar diversas teorías, ¿no? Entre ellas hay una teoría que es más segmentadora, donde dice que la función legislativa lo hace el poder legislativo, la función judicial o jurisdiccional lo hace el poder judicial, y lo que no sea legislativo ni judicial lo hace el Poder Ejecutivo, y eso se llama función administrativa. Es decir, o sea, perdón, es una teoría residual, donde lo que no sea legislativo ni judicial lo hace el Ejecutivo, ¿no? Entonces, esa teoría, que estuvo en boga mucho tiempo, hay actores argentinos que hablan de eso, sí y no, o sea, sí te da una diferenciación bien clara, ¿no? O sea, como que separas esto sí, esto no, y lo que queda, eso es administrativo, ¿no? Entonces, claro, hay un concepto clave que ustedes han mencionado, ustedes lo han dicho de su forma, de su modo de ver, lo tienen, ¿no? Lo tienen mapeado, porque han dicho el interés público. El interés público. Cuando yo resuelvo un caso judicial de asesinato, ¿no? Yo supongo que soy juez, ¿no? Resuelvo un caso y voy a sentenciar a alguno de ustedes, ¿no? Entonces, su libertad personal, privativa de libertad. Entonces, estoy atendiendo un interés público como tal, el caso en concreto, no, porque es un caso directo, puntual, ¿no? Entonces, la función jurisdiccional es de acuerdo a cada caso, ¿no? Claro, de repente me van a decir, sí, pero se busca proteger el ordenamiento jurídico, tal, sí, es cierto, ¿no? Pero en la ejecución de la función en sí es algo directa, ¿no? Bilateral, hasta en unos casos. Entonces, no va a un interés público de manera directa. Ahora, me dirían el legislativo, sí, porque las leyes buscan proteger al interés general y el interés público está ahí también. Sí hay un interés público, pero el Poder Legislativo, su vocación de ser no es hacer puentes, hacer obras, busca controlar a quien hace esas cosas, a quien hace cosas para el interés público. Él controla, él lo fiscaliza, él está atrás, ¿no? Saca leyes también para que las cosas avancen, pero él no es el ejecutor. El Poder Legislativo no ejecuta, no hace carreteras, no hace de repente colegios, no. Su rol es legislar, sacar normas y fiscalizar a los que hacen
labores ejecutivas, ¿no? Actividades de fiscalización que tienen ellos. Entonces, quien se encarga de velar por el interés público o de ejecutar acciones para el interés público, ¿no? El orden interno que ustedes han mencionado, ¿no? Salvaguardar muchas cosas que necesitamos como país. Si ustedes miran, es el Poder Ejecutivo, sí, sí, directamente, pero en el marco de la función administrativa que ejercen. Entonces, Frank, ¿cómo es esto entonces? Entonces, ¿por qué el Poder Ejecutivo está, legislativo y judicial están acá si ellos hacen función legislativa y jurisdiccional? Claro, pero ellos también hacen compras públicas, ¿o no? Cuando necesitan computadora los legisladores, o de repente si alguien está practicando en un juzgado, ¿no? ¿Cómo hacen eso? ¿Acaso lo compran así nomás directamente? No, siguen un procedimiento administrativo de compras, ¿no? Ah, pero ¿por qué usan eso? Ah, porque detrás todo tiene un porqué, chicos. Siempre busquen, siempre San Marquino se caracteriza de buscar el porqué también, ¿no? De las cosas. No solo leer la norma y aplicarla, porque eso es un operador jurídico. Que también lo somos, sí, pero siempre hay que buscar el porqué de las cosas. Quizás todo lo que está hecho no está bien, hay cosas que mejorar. La norma es perfectible siempre. Entonces, volviendo, el tema del porqué justamente es porque se busca cautelar los recursos públicos, porque hay que gastar bien el recurso, el dinero. Entonces, porque ese recurso es de todos los otros. Entonces, tiene que haber un procedimiento de compras públicas, ¿no? ¿A través de qué? Del OCE, ¿no? Entonces, el legislativo igual no se escapa de eso. Designaciones, también una designación es un acto administrativo. Designo a tal persona para que se encargue de tal labor administrativa, o sea, dentro de la entidad también. Entonces, dentro de ellos hay función administrativa porque es de carácter unilateral, busca proteger un interés público, como les mencionaba en el tema de compras, es el salvaguardar los recursos públicos de las personas. Entonces, también está metido ahí. El que se lleva por autonomacia, claridad, es el Poder Ejecutivo, ¿no? Que eso es clarísimo porque ejecuta intervenciones en virtud del interés general o del interés público que se tenga que salvaguardar, ¿no? Entonces, y luego de eso tienen a los gobiernos regionales, locales, que son entidades de niveles inferiores, llamémoslo así, en virtud a ello también, y tienen también, en virtud a sus normas, tienen también potestades ejecutivas, ¿no? Las OCAS también, ¿no? Y estas dos, ahorita vamos a hablar un poco más en detalle. Vamos avanzando también. Entonces, dicho esto, aquí pueden ver lo que son los ministerios, ¿no? Que era el primer eslabón de lo que es el poder ejecutivo. Ministerios, a ver, menciónenme ministerios. De la mujer. Ministerio de la Mujer, que se va a fusionar ¿con cuál? Había uno, sí. ¿Se acuerdan que la presidenta habló que se va a fusionar ministerios, dijeron en su mensaje a la nación? Ministerio de la Mujer está, y con el Ministerio de Inclusión Social se prevé que se puedan fusionar. Todavía no hay nada encaminado, pero son más afines, por así decirlo, ¿no? Se iba a crear otro ministerio nuevo. Recordarán lo que también informó la presidenta en su mensaje a la nación. De infraestructura, creo. Así es, Ministerio de Infraestructura también dijo que iban a crear, ¿no? Entonces, los ministerios vienen tienen de la etimología, vienen del servir, dar servicio. De repente, si alguien está vinculado también a la religión, de repente lo tiene más claro el concepto, ¿no? Es del dar servicios, ¿no? Es servir. Entonces, por eso es que quien trabaja en la administración pública es para servir, no es para servirse, si no, trabaja en el privado y no hay problema. Entonces, la lógica es un poco diferente. ¿Por qué? Porque hay una frase que Rojas Leo siempre usa, de repente ya la hizo o la va a hacer, y es una frase que siempre me ha quedado a mí claro. Fines para concretizar el poder. Fines para concretizar el poder que tienes. Entonces, con el poder dado, o el jus imperium, ese poder otorgado que tienes, entonces
tú tienes que concretizar cosas, hacer obras, hacer carreteras, dar mejor salud, mejor educación a la población, mejores servicios públicos. Entonces, tienes que concretizar ese poder. El derecho constitucional es más etéreo, más abstracto, ¿no? Pero eso, ¿cómo se concretiza? ¿Cómo se hace? Se tangibiliza a través del derecho administrativo. Tú concretizas acciones, ¿no? Por eso es bien rico, es bien interesante este derecho, ¿no? Entonces, dicho esto, aquí están todos los sectores. Energía y minas es el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, ellos tienen 3 rubros: la parte minería, lo que es hidrocarburos, o sea, petróleo y otro más, y el tema de electricidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los ministerios? Ellos se encargan de dar las políticas nacionales. O sea, ¿por dónde debe ir el país al 2050? Al 2050, en materia de energía y minas, debemos tener mayores energías limpias, renovables. Debemos tener autos eléctricos a mayor cantidad. Entonces debemos tener, ¿para qué? Para evitar una emisión de carbono CO2 en el medio ambiente y de esta manera la población tenga una mejor calidad de vida. Entonces dicta los lineamientos por dónde el país debe ir. Entonces, esas son las políticas. Las ejecutan y las tienen que supervisar. Por eso son entes rectores de esas políticas, ¿no? Yo estoy ahorita en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué políticas dictamos? Política de transporte nacional. ¿Cómo debería mejorar el transporte en el país? ¿Cómo debería mejorar a nivel también de comunicaciones, la conectividad, sobre todo en regiones? Entonces, y el reto es cómo ejecutar, cómo lograr eso, ¿no? Ese es el reto, ¿no? A veces dictamos muchas políticas, bonito todo, pero ¿cómo ejecutas? Entonces, los dadores de políticas, los profesionales que se encargan de esto, tienen un reto también muy grande. Entonces, es bonito ver por qué. Porque cuando tú logras algo, tú ves que tu decisión impacta no solo a uno, sino impacta a una colectividad. Las decisiones que se toman en la administración pública impactan a una colectividad en general. Entonces, ¿por qué? Porque está de por medio un interés público, ¿sí? Muy bien, entonces, bueno, básicamente un ministerio está organizado, tiene su alta dirección, donde está el ministro, los viceministros y el secretario general. Aquí en mi entidad está el ministro de Transportes, tiene el Transportes y Comunicaciones se llama. Tiene el viceministerio de Comunicaciones, el viceministerio de Transportes y una secretaria general que se encarga de la parte administrativa dentro de la organización interna. El órgano de control institucional, que es el que ve el tema de que los recursos sean adecuadamente utilizados, ¿no? Nadie se favorezca por diversos motivos. Se hizo una obra, me cae un sencillo a mí, que seas, ¿no? El OSI, perdón, está a cargo de ese control también, ¿no? De que no haya, que el destino del recurso no se vaya a desviar por nada. Los órganos de administración interna, que es ya cómo se organiza internamente la entidad, ¿no? Y para el tema de algunas funciones. Y las líneas, órganos de línea, son los que emiten son los órganos más técnicos, por así decirlo, ¿no? El regulador de transporte, el regulador de comunicaciones, el que sabe las normas de transporte, ¿dónde está? Ahí está en órgano de línea, ¿no? Entonces, y los de administración interna, Frank, ¿qué hay ahí? Por ejemplo, en las contrataciones públicas, la oficina de gestión de administración o de abastecimiento, es un órgano de asesoría. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, lo bueno, chicos, es que en todas estas áreas de organización, en todas se requiere abogados. Así que eso es algo bueno, ¿sí? Siempre hay necesidad de abogados. Muy bien, entonces este es un poco el esquema, cómo podría ser una organización de un ministerio, ¿no? Como les mencionaba, el despacho ministerial está con la Secretaría General, que está ahí los órganos de asesoría, apoyo, está ahí los viceministerios y cada uno de ellos tiene sus órganos de línea. Ellos son las líneas. Los viceministerios tienen sus líneas, por así decirlo, ¿no? Y la Secretaría General tiene sus órganos de apoyo o asesoría, ¿no? Jurídica, asesoría jurídica, ¿qué es? Un órgano de asesoría. La OGPP, que es la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la que ve la plata. ¿Dónde está? Acá, es un órgano de apoyo al ministerio, ¿no? Entonces, y el órgano de control que le mencionaba y la Procuraduría también son órganos anexos también de control.
Esa es una, por ejemplo, del Minjus. Ya asiste el Minjus, ¿no? Su alta dirección, despacho, Secretaría General, los dos viceministerios de Justicia y de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Entonces están ahí sus líneas, los rosados son sus líneas. Aquí lo de azul también son las líneas del otro viceministerio. Lo verde que pueden apreciar son los órganos de apoyo y asesoría. Entonces, cuando diga, oye, ¿dónde trabajas? Trabajo en el ministerio tal. Ah, ¿y dónde estás? Ah, estoy en un órgano de apoyo. Ah, entonces ustedes ya se ubican rápidamente, está por acá. Ah, no, trabajo en una línea. A veces hablamos así, de manera directa. Ah, una línea. Ah, trabaja acá, por acá o está por acá. Entonces, ya se ubican ustedes cómo está organizado una entidad de la administración pública a nivel de lo que corresponde a ministerios. ¿Alguna consulta? Bueno, entonces, continuamos. A ver, estos son ya un poco lo que corresponde a lo que es los organismos públicos ejecutores. Eh, sí, Alex, cuéntame. Ah, ya, te cuento rápidamente. Para ingresar como practicante, hay igual un procedimiento administrativo donde concursan los practicantes. Hay una convocatoria. Hay una convocatoria, justo en mi área estamos sacando también practicantes, convocando practicantes, perdón. Lo malo es que son para economistas, economía, no hay abogados, así que si no, con mucho gusto les pasaría la voz. Pero bueno, o sea, hay la convocatoria y luego de eso el perfil mínimo puede ser de pre o pro, ¿no? Eso depende de la convocatoria y en base a eso, pues, las funciones en general son funciones de apoyo. ¿Por qué? Porque el practicante está en un proceso de formación. Entonces, el jefe inmediato o el coordinador inmediato es el que le va a dar labores de apoyo, ¿no? Entonces, obviamente es una labor donde le va a instruir, le va a hacer conocer cómo funciona determinada área. Si es una línea, va a estar más fijándose en los temas regulatorios de la entidad, ¿no? Como decía, puede ser transportes, puede ser comunicaciones. Si es el Ministerio de Justicia, puede ser temas de constitucionales, puede ser otros temas de otra índole. Si es en el Ministerio de Energía y Minas, vas a ver de repente temas de energía, va a haber temas de hidrocarburo, va a haber temas de minería. Entonces, en todo, hoy en día en todo hay especialidad, ¿no? Y en todo se requiere abogados, siempre buenos, samarquinos. Entonces, es una labor formativa todavía, ¿no? Las labores que hacen son labores de apoyo, comienzan elaborando documentos iniciales, luego comienzan haciendo informes poco a poco, ¿no? Y la idea es que ahí puedan perfilar sus dotes de redacción también, ¿no? Redacción, de que la conexión de ideas, haya un nexo causal siempre en las ideas y pueda darse una conclusión adecuada en cada informe. Entonces, esos son los roles de un practicante al inicio. En realidad varían obviamente cada entidad, pero en cuanto sea es lo que espera siempre un jefe, ¿no? Para poder que sea un apoyo, ¿no? Pero igual la idea es formarlo también, formarlo. ¿Por qué? Porque parte de eso también ya es la experiencia, ¿no? Que vas adquiriendo poco a poco. Así que en las convocatorias están abiertas, siempre googleen, pongan convocatorias, ministerios. Si no me escriben y me avisan, yo les paso el link también y siempre requieren practicantes. Como les decía, en mi área también lo van a requerir, pero me parece que es para economistas, ingenieros. Entonces, pero la ventaja, como les digo, es que siempre en todas las áreas requieren abogados, siempre, ¿no? Entonces, no es como cuando eres médico. Médico solamente es en el hospital y si quieres trabajar en administración, en el Ministerio de Salud nomás, ¿no? O otras carreras muy, muy específicas. Así que es bonito, lo importante es siempre trabajar en la administración pública, es ese don de servicio, ¿no? Servir. Por eso existe una entidad también que se llama Servir, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. No sé si con eso atendí tu consulta, Alex.
Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, entonces dentro de ello también existen ya un poco la distribución, que son los organismos públicos ejecutores. O sea, es decir, toda entidad, hablemos del MTC, por ejemplo, que estamos más cerca de repente. Toda entidad tiene, le llamamos nosotros sus hijitos, ¿no? El ministerio de su papá y los hijitos. ¿Ustedes han escuchado del ATU? Claro, la ATU es un organismo público, ejecutor, adscrito al ministerio. No es un ministerio la ATU. La ATU es como el hijito del ministerio, ¿no? Han escuchado de Sutran, seguramente, han escuchado de Corpac, ¿no? En fin, entonces, y así, por ejemplo, si vamos al Ministerio de Vivienda, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene también sus organismos adscritos. Tiene, por ejemplo, a lo que es el OTAS, tiene el Fondo Mi Vivienda, ¿no? Tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, tiene sus hijitos también, ¿no? Tiene ahí a Proinversión, que están viendo en pantalla, ¿no? FONAFE y otras más, otras instituciones más. El Ministerio de Justicia, ¿tiene a quién? Tiene al INPE, tiene al SUNARP, Registros Públicos, también está adscrito al Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, Ministerio de Trabajo, ¿tiene adscrito a quién? Tiene adscrito a, a Salud, tiene adscrito en realidad varias instituciones, ¿no? Entonces, y así. Entonces, ¿por qué se crean, Fran? Si ya existe un ministerio, ¿para qué creas más entidades? Si ya mucha burocracia existe en el país. Les puedo decir que sí y no. La finalidad de los organismos públicos ejecutores, ¿no? Es cuando ya hay una magnitud, hay un rebalse de funciones. Es tanto lo que una sola dirección de línea no la puede asumir. Es necesario que eso se cree de manera independiente, tenga independencia propia y de esta manera se gestione de manera más adecuada, ¿no? ¿Depende del ministerio? Sí, en algunas cosas, pero formalmente hablando tiene independencia funcional, presupuestal y administrativa, ¿no? Se maneja sola, en pocas palabras. Entonces, ejemplos de eso, y presta un servicio específico, ¿no? Proinversión, como les decía, está adscrito al MEF, ¿no? Proinversión. No está dentro del MEF, está adscrito, es su hijito. Entonces, ¿qué se encarga Proinversión? Promover la inversión privada a través de proyectos de asociaciones público-privadas y obras por impuestos. Eso es su rol. INPE. INPE no está en el Ministerio de Justicia, pero está en el, perdón, Ministerio de Interior, pero está afuera, ¿no? Entonces, ¿qué se encarga el INPE? Brindar seguridad interna en los penales, cárceles, ¿no? Para que exista un adecuado orden dentro de las ciudades, las calles en general, ¿no? Entonces, no está, porque si está dentro del Ministerio de Interior, pucha, una dirección que se encargue de todo eso se va a rebasar. Es una magnitud significativa de operaciones, que pase para la firma del ministro tal cosa. No, no, no. Manéjese de manera independiente y de manera más célere. Se le da esa independencia al INPE, ¿no? Y así el Archivo General de la Nación, el CIS, que depende del MINSA, y otros más. La diferencia de estos organismos es que no emiten normas. ¿Eso lo hace quién? ¿Quién tiene esa función normativa? El Poder Legislativo. Claro, el Poder Legislativo emite leyes de cáncer, pero cuando regula el funcionamiento de la entidad, ¿no? De funcionamiento de la entidad, esa función normativa la tienen los ministerios. Acuérdense cómo funciona la entidad, ¿no? Eso lo tiene los ministerios también, ¿no? Entonces, los ministerios les dan las indicaciones, ¿no? Acuérdense, función normativa, no sé si una consulta, ¿llegaron a ver formas jurídico-administrativas? Ah, ya, ok. De repente por eso ya, ok. Ya, bueno. Básicamente dentro de las formas jurídico-administrativas están ahí vinculadas también a la función reglamentaria. O sea, si bien, como dijo Stephanie, el Poder Legislativo emite normas, pero leyes de alcance nacional, general. Pero esas leyes, muchas de ellas no se aplican solas, no son autoaplicativas, se le llama, ¿no? Depende de introducción a derecho, han escuchado esos términos, ¿no? Si no son heteroaplicativas. ¿Qué quiere decir?
que tienen que reglamentarse, tienen que detallarse para que recién se puedan aplicar. Esa función reglamentaria, ¿quién la hace? La hace el Poder Ejecutivo. ¿Pero quién de Poder Ejecutivo? Los ministerios. Los ministerios hacen. Entonces, Frank, ¿quiere decir que Proinversión no saca normas, reglamentos? En estricto, no. Eso lo hace el MEF, ¿no? Sacan normas internas, pero eso no tiene nada que ver con esto, ¿no? Directivas, pero no es esta función normativa que está referida al reglamentar algo, a que algo se haga efectivo. Ustedes han escuchado, ¿no? Salió la ley, ya, bacán, pero la ley dice, y tiene que reglamentarse en 60 días. Y no sé, ¿y por qué? Porque esa ley es heteroaplicativa. Quiere decir que cuando la ley se reglamente, con su reglamento recién entra en vigencia. Antes no. Entonces, eso es importante tenerlo claro, ¿ya? Cuando habla de aquí no tiene función normativa, está referido a que no tiene función normativa, pero en el ámbito reglamentario, ¿no? Eso es lo que corresponde. Como dice acá, salvo que estuviera prevista en su norma de creación o por delegación ministerial, ¿no? Salvo casos excepcionales, puede que sí, lo diga expresamente la ley de creación, así como dice Stephanie, la ley cuando el Congreso crea por ley a esta nueva institución o esta nueva entidad, y dice, sí, esa sí tiene. Entonces, ya bueno, porque la ley lo dice, pero en general no tiene función normativa reglamentaria. Muy bien, entonces vamos a, igual no hay problema, chicos me interrumpen con toda confianza, ¿no? Esta es una conversación también, no quiero que sea una cátedra así de unilateral, ¿no? Sino normal, conversemos y cualquier duda, siempre prestos a poder aclararle alguna consulta o algo, ¿ya? Estefanía, adelante. Sí, una consulta. No entendí muy bien. O sea, estos organismos públicos ejecutores no propiamente están dentro de los ministerios, sino mencionas que están adscritos, ¿no? Pero entiendo que siguen la normativa. O sea, lo que los une es la normativa y el eje de aplicación, ¿no? Más o menos por ahí. La independencia más, entiendo que el presupuesto, pero tiene dependencia con respecto a la normativa. Sí, por ejemplo, en el caso de transporte, existe un reglamento general de transporte terrestre, ¿no? Ahí, obviamente, eso lo hace el ministerio a través de las líneas. La línea se llama Dirección General de Política y Regulación en Transporte Multimodal. Entonces, esta línea emite los reglamentos respecto a cómo funciona todo eso y dice, por ejemplo, Sutran, que se encarga del transporte de carga pesada y mercancías en el país, va a encargarse de desarrollar tales condiciones, requisitos, debe tener en cuenta. Entonces, Sutran, ¿qué hace? Ah, ya, ok, yo aplico eso. Sutran aplica eso, ¿no? Entonces, son normativas, reglamentos que lo aplican los organismos públicos, por eso su nombre es ejecutores, organismos que ejecutan. Son los hijitos que ejecutan las normativas, los reglamentos o políticas que emitan los ministerios, ¿no? Entonces, eso es un poco la diferencia. Sutran dice, no, MTC, yo no quiero seguir tu reglamento, yo saco mi reglamento. Dice. ¿Puede hacer eso? ¿Qué opinas, Stephanie? No puedo. No podría, ¿no? Salvo que exista ley expresa. Ustedes saben que siempre en derecho hay salvedades, ¿no? Salvo que por ley expresa se le haya dado esa función de reglamentar, ¿no? El Congreso, a través de su función legislativa, o sea, por ley, le hayan otorgado esa función. Entonces ahí de repente el ministerio ya no lo hace, lo va a hacer la Sutran, pero no es el caso. Bueno, dicho esto, entonces ya hablamos de los organismos públicos ejecutores. Ahora hablamos de otro tipo de organismos públicos. De repente han escuchado a los 3 ositos, ¿no? Nosotros a veces le decimos así, son los organismos públicos reguladores. Entonces, Fran, ¿y cuál es la diferencia? Si el otro ejecuta, ¿no? Porque se rebasó la capacidad dentro de un ministerio, hay necesidad de que salga, que sea más independiente, más célere, ejecute sus propias decisiones, que no espere al ministro estar decidiendo, que se mande por sí solo, obviamente siempre con criterios establecidos y teniendo en cuenta los principios del derecho administrativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los organismos públicos reguladores? Bueno, los organismos reguladores están vinculados al tema de la regulación de mercados. Ustedes saben que existe la libre competencia, libertad de mercado. De repente van a verlo con más detalle después,
pero en realidad la libertad de mercado, donde yo vendo, tú vendes, todos entramos y salimos de un mercado, mercado en el sentido abstracto, ¿no? No estoy hablando de mercado de repente en la esquina, en la casa, ¿no? Sino mercado donde hay transacciones, ¿no? Donde hay un demandante y hay ofertantes. Demandantes, ofertantes, ¿no? Interactúan, un precio, venden, entonces ese es un mercado. Entonces, eso existe la libertad de oferta y demanda. Entonces, ¿para qué existe esto? SUNAS, SUNAS está vinculado al saneamiento, al agua. O Sinermin, ya hablamos de Sinermin o Minen, que es el tema de minería, energía, ¿no? Hidrocarburos, o Citel, las telecomunicaciones, o Citran, transporte, infraestructura de transporte público. ¿Y por qué existen estos? Si ahí puede haber, yo puedo comprar agua a Sedapal, le compro agua a provincias, o compro mi agua mineral y ya está, pues, ¿no? Ya el mercado regula el precio, ¿no? ¿Para qué existen estas instituciones? Lo que pasa es que, hablando del caso de SUNAS, por ejemplo, vamos por ejemplos. ¿Por qué dice para regular mercados? Lo que pasa es que existe una falla de mercado, ¿no? En general les menciono, son conceptos que lo van a ver después, pero que falla el mercado. O sea, el mercado no funciona como debería funcionar normalmente, ¿no? Compro, oferta, demanda, un precio, y si no me gusta el precio, busco a otro ofertante y así, y pago lo que el mercado pueda decir. No, lo que pasa es que aquí hay un solo ofertante. Hay un solo ofertante. ¿Quién es el ofertante que nos brinda el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario? Sedapal. En Lima, Sedapal. Muy bien. Podemos ir a decir, no, no me gusta porque el agua no es de buena calidad y quiero a otro. ¿Podemos escoger a otro? No, ¿cierto? O no quiero el de Arequipa, de repente el Arequipa es más limpio, Sedapar. O el de Cusco, Sedacusco. Quiero a ellos porque, bueno, yo sé que me han dicho que tiene mejor calidad de agua y tal. Pero tú quieres que te den agua si su conexión no da para Lima. Su conexión está en su zona. Entonces, ¿cómo te van a vender agua, no? Entonces, hay un costos incrementales ahí, ¿no? Entonces existe una falla de mercado. ¿Por qué? Porque existe un solo ofertante frente a muchos demandantes. ¿Eso cómo se llama? Un Monopolio. monopolio. Y voy un poquito más, un monopolio natural. ¿Por qué natural? Porque no hay eficiencias para que entre otro competidor en este mercado. Porque entrar al mercado de agua, ¿no? Estando en este ejemplo, implicaría que tenga que venir otra empresa a hacer tratamiento de aguas, ¿no? Potabilizarla, que tienda redes en todas las calles, las avenidas, llega hasta tu casa, y todo eso se llama costos hundidos. ¿Ustedes saben cuánta inversión significaría eso? Ya, y si lo hicieran, ¿tú sabes cuánto nos cobrarían el agua para recuperar inversiones? Entonces tú igual decidirías Sedapal, porque Sedapal te va a cobrar más barato que el otro. Entonces es un monopolio natural, porque no hay eficiencias para que ingrese otro privado a competir en ese mercado. Entonces, ante esa falla del mercado que hemos visto por el monopolio natural, es que puede haber un abuso también de parte de Sedapal. Puede decir, oye, ya, entonces yo, pues como soy el único, pucha, le voy a cobrar más caro, ¿no? De repente a Alex le cobro más caro, a Rosario le cobro más barato porque me cae bien. Entonces entra un organismo regulador para regular el mercado de agua en el país. Y en base a eso se establece una tarifa. Entonces, la diferencia de un organismo público ejecutor que cuando está rebasado de funciones, sale de su seno materno y se convierte en uno independiente, ¿no? Ha sido una alegoría de repente familiar. Entonces, ¿para qué? Para ejecutarse, ser independiente y ejecutar sus funciones de manera más eficiente. Es diferente a un organismo público regulador que ve el mercado y se crea porque hay fallas en ese mercado y intenta corregir esas fallas de manera artificial a través de tarifas. A través de tarifas. Es su función reguladora, se llama.
Regulador está asociado, en este caso, a tarifas. Entonces si Sedapal quería cobrarme 100 soles, en función a la tarifa que establezca SUNAS, de acuerdo al sitio, lugar, costo, eficiencia, no, es 50 soles. Y así pagan todos los de la zona de Alex, 50 soles, en tanto consuman determinados litros de agua, ¿no? Determinados. Entonces, y así. Entonces, se trata de corregir el mercado ante una falla evidente, ¿no? En el caso de Ocinermin también, el tema de electricidad. En el norte está Enel, creo que ya se cambió de nombre. En el sur está de Lima, está Luz del Sur. Eso es en la distribución de energía. En la generación de energía también es una cadena larga, ¿no? Generación, distribución generación, transmisión y distribución de energía, ¿no? Entonces, en la distribución de energía, lo que llega a nuestras casas, hay un mercado segmentado también, ¿no? Entonces, ¿por qué Luz del Sur no entra al norte? ¿No? Entonces, no hay eficiencias, cada uno se ha ido del mercado. Entonces, oye, pero es monopolio, ¿por qué? Entonces, bueno, hay una tarifa que se regula, por eso pagamos nuestro recibo tarifario, ¿no? Es en virtud de eso. Entonces, eso es lo que en general debemos tener en cuenta y por eso se crean los organismos públicos reguladores, ¿ya? Y les decía los tres ositos, así le llaman a Ocinermin, Ociptel y Ocitran, los tres ositos, así le llaman, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna consulta? Ya, entiendo que continuamos. A ver, entonces, dicho esto, también tenemos a los organismos públicos técnicos especializados, los llamados OTES. Es como las OPEs, ¿ya? Los organismos públicos especializados, ¿no? Pero básicamente se crean para controlar políticas públicas, ¿no? Y son excepcionales, ¿ah? No es como las OPEs, los organismos públicos especializados, que se crean porque rebalsa la función del Estado en una determinada área y se creó, ¿no? No, esto es por un tema de planificación, de necesidad, por ejemplo, Indecopi, habrán escuchado de Indecopi, ¿no? Indecopi se crea porque existe la necesidad de que el mercado exista adecuada competencia, porque cuando hay libre oferta y demanda en diversos sectores, puede también haber fallas de mercado. Ya no estamos hablando de bienes de servicios públicos, como lo era el caso de SUNAS, o Ocinermin, Ociptel, Ocitran, que están más vinculados a servicios públicos, ¿no? Agua es un servicio público, energía es un servicio público, ¿no? Telecomunicaciones es un servicio público, el transporte también, son esenciales para el funcionamiento de un Estado, ¿no? Entonces, esto es más vinculado a algo puntual de afectación individual. Por ejemplo, si yo compro un televisor, un caso, en Indecopi me acuerdo hace mucho tiempo cuando estuve por ahí, llegó un caso de un administrado que denunciaba a Plaza Vea. ¿Pero por qué? Porque alegó que el televisor que compró estaba mal logrado, no prendía. Prendió a la tienda, pero después su casa no prendió. ¿Y qué había pasado? Sorpresa, el televisor vio que salían tipo cucarachitas, ¿sí? Animalitos, salían del televisor dentro, como tienen unas rejillas. Ya lo estoy hablando hace tiempo, ¿ya? O sea, imagínense el televisor, ese televisor ancho, ¿no? No pantalla plana, así los de ahora, ¿no? Que hace varios años. Así que, imagínense esos televisores antiguos, y dice que hay como unas rejillas y salían ahí como bichos. Y la persona se asombró, pues no, o sea, ¿qué pasó? Y bueno, llamó un técnico, abrieron el televisor y había, había como varias así cucarachitas, así cosas, parece que habían secretado sus líquidos y habían quemado pues algunos transistores o piezas ahí internas, por eso es que el televisor no prendía. Entonces la empresa alegó que ese bien venía de fábrica y que bueno, no le podía reponer otro. Entonces ustedes como consumidores, ¿cómo se sentirían, no? Si van, compran su tele con sus ahorros, en tienda y de ahí falla. Entonces, alguien tiene que velar por el funcionamiento del mercado normal, para mi interés particular, ¿no? Entonces se crea Indecopi, ¿no? Vela por el consumidor,
y ahí se denunció el tema y ya salió a favor la sentencia, la resolución, y se le repuso al señor su dinero prácticamente, ¿no? Entonces, hay por una necesidad, pero como lo dice el caso, el concepto es excepcional, ¿no? Entonces, es excepcional. Entonces, no es algo que ocurra así nomás y eso es lo que sucede. Y también cuando tienen que haber resoluciones administrativas, ¿no? Tribunales administrativos, ¿no? No es propiamente la función jurisdiccional, sino le llaman función cuasi jurisdiccional. ¿Por qué? Porque es en sede administrativa, se resuelven casos, ¿no? Eso se resuelven casos administrativos, y a ese es un diseño del Estado peruano, les comentaré rápidamente, porque ante el rebalse de los casos judiciales, antes estos temas iban al Poder Judicial, ¿no? Me estafó por el televisor. ¿Cuántos años creen que se demoraba ese juicio? No, no, la verdad no. Cuando, sube tu número. Entonces, los procesos judiciales, ¿cuánto demoran en el país, no? Sé que ha mejorado, pero estamos hablando de casos que rebalsan la capacidad judicial, ¿no? Y son muchos casos, entonces demora mucho tiempo. Entonces, ante esa necesidad se crean tribunales administrativos. ¿Por qué? Porque la administración pública podía resolverlos en menos tiempo, más célere, no eran casos complejos que tengan que ir a nivel judicial. Un juez viendo estos temas del televisor, cosas menores, no. Un juez de repente tiene una labor más expeditiva en cosas más de una afectación mayor a un individuo. Entonces, se crean estos tribunales de Indecopi para proteger a los consumidores. SUNAT también tiene un tribunal, ANA también tiene un tribunal, OEFA, habrán escuchado de OEFA, el tema de la fiscalización ambiental, también tiene un tribunal de OEFA, Servir, también los servidores de los trabajadores públicos, también cuando hay un tema de decisión que los afecte, también hay un tribunal de Servir que decide en segunda instancia. Entonces son órganos que básicamente, por eso le llamamos cuasi jurisdiccionales. No llegan a ser jurisdiccionales, pero tienen una función de resolver, resolutiva, a nivel administrativo. Ahora, Fran, pero si ya resolvieron, ¿de ahí puedo ir al Poder Judicial? Por supuesto que sí. Si supongamos que la decisión pasó a primera instancia, segunda instancia, el Tribunal de Indecopi resuelve, no te da la razón, tú puedes recurrir a sede judicial, ¿no? Puedes recurrir, no te limita a no hacerlo, ¿sí? Entonces, sino que es un apoyo ante el rebalse judicial que existe actualmente en el medio, ¿no? Sé que ha mejorado un poco, pero igual todavía se mantiene. Entonces, es un tema, por eso dicen nuevamente, excepcional, no es que sea la regla. Muy bien, sigamos entonces. Ya bueno, entonces acá, perdón, este de acá. Básicamente, también existen, ya hemos hablado de los hijitos, ¿cierto? Los hijitos de los ministerios, que son los organismos públicos ejecutores, organismos públicos reguladores, organismos técnicos especializados. ¿Sí? Importante tenerlo en cuenta. Pero también existen programas y proyectos del Estado. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenemos a Provías Nacional, Provías Descentralizado, Pronatel, ¿no? En el Ministerio de Vivienda tienen a Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural, Paz LC también, que es para Lima y Callao también, entonces, y así. Y Fran, ¿y eso dónde está? ¿Es otro hijito? Les diría sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque depende de la misma, está dentro de la misma entidad. Está dentro de la misma entidad. Fran, pero tú nos dijiste que hay órganos de alta dirección, de asesoría, de apoyo, líneas. ¿Y dónde están ellos? No les dije, pues. Entonces, ellos están como algo anexo, es parte del ministerio, ¿no? A diferencia nuevamente de los organismos públicos que ellos se separan,
pero dependen normativamente, ya lo comentamos, ¿no? Siguen las mismas lineamientos, ejecutan, siguen las normas. Estos organismos, o perdón, programas y proyectos están dentro de la institución, ¿no? Eh, pero se crean para atender un problema específico y son temporales. Su vocación es temporalidad. Se soluciona el problema, desaparecen, ¿no? Entonces, el problema es que nunca desaparecen, ese es el problema. ¿Por qué? Porque el problema continúa. Por ejemplo, Provías Nacional, ¿para qué se creó? Se creó para dar mantenimiento, construcción de carreteras. El tema es que siempre hay necesidad de carreteras no concesionadas. Entonces, continúa, pues, ¿no? El Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Se creó para dar acceso de saneamiento, a las redes, tuberías, ¿no? Al tema de las ciudades, pequeñas ciudades del país. El tema es que sigue habiendo necesidad, pues, ¿no? Entonces, no desaparecen y posiblemente no desaparezcan también, ¿no? Entonces, pero tienen un problema específico, ¿no? Entonces, dar mayor cobertura de infraestructura de agua potable y saneamiento al país, dar mayor cobertura, conectividad de redes de transporte, ¿no? Llegar a tener más internet en zonas alejadas, Pronatel. Entonces, y acá tienen otros ejemplos más de lo que es el MIDIS, ¿no? Juntos, Vaso de Leche, Cuna Más, Pensión 65, que son programas más sociales, ¿no? Cada uno atiende un problema específico del país, entonces beca 18 también. Entonces, en base a esto es que tienen una vocación de temporalidad en tanto se atienda el problema específico, ¿no? Ahora, ¿de quién dependen? Nuevamente, siguen dependiendo de la institución, ¿no? Siguen dependiendo de la institución, sino que es como algo complementario. Acá le llamamos, formalmente se llaman unidades ejecutoras, porque ejecutan propiamente y tienen toda una estructura, ¿no? Entonces, ahí, pregunta de examen. Un programa, un proyecto del Estado es una entidad diferente al ministerio, ¿verdadero o falso? A ver, si han estado atentos. Un punto para el examen final. A ver, ¿verdadero o falso? Repito nuevamente la pregunta. ¿Un proyecto o programa del Estado es una entidad o organismo diferente a un ministerio? Falso. Falso. Muy bien, muy bien. Ya, Stephanie, te hace tu punto, entonces. Ahí está. Ya ahí sigue Ania y Ketty. Ya, entonces, esa es un poco la diferencia, ¿sí? Entonces, dicho esto, bueno, lo mismo que estamos hablando. Ya de ahí hay comisiones, que son comisiones, son colegiados, uno que no son ministerios, no son entidades, no tienen personería jurídica, sino que de diversas instituciones se reúnen para poder básicamente coordinar temas, pero de manera formal, ¿no? Porque a veces yo digo, ya, me reúno con el del representante del MIDIS, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Vivienda, tal, tal. Pero a veces es necesario algo formal para que salga un producto formal. Porque a veces de repente me dice un día sí, de repente a la siguiente vez me dice no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer en mi trabajo. Entonces, oye, ¿cómo llego a un grado de coercitividad? De que exista un lineamiento claro. Las comisiones para hacer esto, fiscalización, emitir informes técnicos conjuntos, ¿no? En general, ¿no? Entonces, por ejemplo, Comisión Multisectorial del Lago Titicaca y Afluentes. Porque hay problemas en el lago Titicaca de alta contaminación en el lago. Se crea una comisión con diversas entidades competentes, desde los gobiernos locales, el gobierno regional de Puno, de repente también el Ministerio de Vivienda, que ve el tema del agua, ¿no? Ministerio del Ambiente también por el tema de la afectación ambiental. Entonces, diversos sectores se confluyen con un representante para sacar por un objetivo, un producto van a sacar ellos, ¿no? De repente van a emitir un informe técnico conjunto sobre esto, entonces se necesita a diversos actores competentes en el tema, ¿no? Entonces, es mejor, en algunos casos sí, en algunos casos no. Y finalmente, el tema de las OCAs que les decía, ¿no?
Entonces, las OCAs son los organismos constitucionalmente autónomos. Ya hablábamos de eso. Pregunta de examen. ¿Los organismos constitucionalmente autónomos pertenecen al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo o Poder Judicial? ¿Sí o no? No pertenecen. No pertenecen. Bien. Como su nombre Rosario lo Manuel. dice, las OCAs son... ¿Quién participó, perdón? Rosario Manuel. Ah, Rosario. Ya, perfecto, Rosario. Ya, entonces, las OCAs son en realidad autónomos. No dependen del presidente, no dependen de los congresistas, no dependen del Poder Judicial, al menos en teoría, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Por eso Julio Velarde, que es el presidente del BCR, tiene independencia en el tema monetario del país, ¿no? Entonces, ahora, pregunta, ¿Julio Velarde puede ver temas de proponer políticas, hacer carreteras, obras? ¿Esa es su función? ¿Quién se No. encargaría de eso? Perfecto, el ministerio correspondiente, el Poder Ejecutivo, ¿no? A través de sus hijitos, acuérdense, o a través de los programas y proyectos que ejecutan obras, ¿no? Porque al final ellos son los que ejecutores, ¿no? Ya les hablé de Provi, eso. El Ministerio de Educación está el PRONIET. PRONIET también hace colegios también. Entonces, y así, ¿no? Entonces, la pregunta que hizo el congresista cuando le dijo a Julio Velarde hace poco, le dijo, ¿usted por qué no propone políticas? ¿Por qué no? Entonces le faltó entrar a su clase de Derecho Administrativo 1 para que pueda tener claro eso. Muy bien. Entonces, solamente para cerrar este bloque, dejarles claro algo más, ¿no? Acá nomás lo explicamos en esta PPT. Ya hablamos hasta del 1 al 6, ¿cierto? Del 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya hablamos. No sé si tienen alguna duda, consulta, para hablar sobre el 7 y 8. Adelante. ¿Los organismos constitucionalmente autónomos son solamente esos de la diapositiva anterior o hay más? A ver, espérame que estoy... Uy, no sé por qué no se... Ahí está, ya está. Ah, ya, bueno, cambié de diapositiva. Mira, en general son esos. Creo que hay unos más. Taxativamente son 7, 8. Creo que están todos, es más, ¿ah? Están todos ahí. Hay una lista de las OCAs. Está en la misma Constitución. ¿Perdón? Exactamente, eso también quería que lo noten, ya, eso va cambiando, o sea, los nombres pueden ir cambiando, pero el concepto en realidad es lo que queda. Sí, muy buen aporte, perdón, ¿quién intervino? No lo pude ver. Alex, excelente Alex, sí, tienes razón, la CNM ya fue, entonces, y en realidad la Junta Nacional de Justicia también la quieren cambiar también, así que hay que estar atentos a ese tema. Ahora, dicho esto, el tema de las 7 y 9, a ver, perdón, 7 y 8, es algo importante que también tienen que conocer. A ver, el concepto 7 en realidad resume a todo lo que corresponde al Estado, a la administración pública. Dice, demás entidades y organismos, proyectos, programas, ya vimos los programas, proyectos, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y por tanto se encuentran sujetas a normas de derecho público, salvo ley expresa que refiere a otro régimen, ¿no? Entonces, potestades administrativas y que estén sujetas a normas de derecho público. Entonces, eso es un concepto importante porque la función administrativa está vinculada a las entidades de la administración pública, ¿no? Entonces, por eso es que entran ahí los programas, proyectos que si bien dependen del ministerio, es porque ejecutan obras, para solucionar un problema vinculado a un interés público, ¿no? Conectividad, carreteras, mejor salud, mejor educación, ¿no? Entonces, justamente eso es la diferencia, ¿no? Y obviamente las normas de derecho público que mencionaba, ¿no? Que son básicamente las normas reglamentarias.
Las que emiten, ¿quiénes emiten esas normas reglamentarias? ¿Ministerios? Los ministerios, principalmente los ministerios, ¿ya? Salvo excepciones, por ley expresa indicada. Entonces, dicho esto, nos quedamos con el 8. El 8 está hablándose sobre las personas jurídicas de derecho privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización. ¿Y cómo es esto, Fran? Porque siempre hemos hablado de lo público, ahora dice privadas. ¿Cómo es esto? Que presten servicios públicos, privados que presten servicios públicos o ejerzan función administrativa. A ver, ¿cómo es esta cosa? A ver, ¿alguien tiene alguna idea de esto? ¿Algún ejemplo de repente? Muy bien, Alex. Muy bien. ¿Otro ejemplo? Sedapal también entraría en ese supuesto, ¿no? Pero Sedapal es una empresa pública. Entonces ya está dentro del concepto 7. Acuérdense de acá, el 7. Muy bien, Ken. El tema de lo que has mencionado, en realidad calza muy bien en el 7, porque es una empresa pública. Entonces, no es un privado, es una empresa pública. Entonces, más es por el 7. ¿Alguien otro ejemplo que tenga? Sí, por ejemplo, hay clínicas que ofrecen servicios que se consolidan, bueno, con salud, pero son servicios menores. ¿Se podría considerar también? Hay clínicas que en autorización del Estado prestan ciertos servicios. Buen punto. Creo que la Clínica de la Solidaridad, creo que también tiene Hospital de la Solidaridad, pero también tienes razón, porque hubo en la pandemia hubo casos así, donde clínicas estaban asociadas mediante convenio con el MINSA o instituciones públicas y los pacientes públicos iban ahí, sí. Sí, el OPN, que recuerde. ¿Perdón? Sí, el OPN. El OPN, sí. Ya, muy bien. Buenos ejemplos. Podría ser Petroperú. Universidades privadas, Petroperú, sí, Petroperú es empresa pública igual, pero también son los ejemplos que han mencionado, notarías, universidades privadas, ¿no? Pero, Fran, ¿cómo es eso? O sea, entonces ellos también son entidades públicas. Les diría sí y no. ¿Y cómo es eso? Ya, vamos por partes. Y ya con esto cerramos, creo, la sesión de los 8 puntos. Cuando ejercen función administrativa, ¿no? Nosotros hemos hablado que un concepto importante es el servicio público. Un caso, a ver, para hablar de concesiones, un caso importante es ahora cerca a ustedes de repente, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El aeropuerto, ¿qué servicio brinda? Servicio público, transporte. Servicio de transporte aeroportuario, ¿cierto? Es un servicio público, ¿no? Está en la ley, es más, es un servicio público. Entonces, si es así, entonces, ¿qué es lo que el servicio público, pero quién lo brinda? Esa es la pregunta del millón. ¿Quién brinda este servicio público? ¿Lo brinda el MTC? ¿Lo brinda Corpac? ¿Quién brinda este servicio público? Una entidad privada. ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Saben el nombre de la entidad privada? A veces salen los medios ahí. No, LATAM es una aerolínea que está dentro del esto. Es como básicamente es como, por ejemplo, a ver, le pongo un ejemplo, Plaza San Miguel, ¿no? Plaza San Miguel es el centro y dentro de ello hay tiendas, ¿no? Tiendas, está ahí, pues, pollerías, ahí están de ropa, todo eso, ¿no? LATAM es como una tienda, algo así, ¿no? Brinda servicios dentro. Pero yo te digo Plaza San Miguel, ¿no? ¿Quién es el que opera el aeropuerto? ¿No? Les digo, es Lima Airport Partners. Lima Airport Partner o LAP es la operadora del aeropuerto, pero Franci, eso es un bien público, eso es un servicio público. ¿Por qué lo brinda un privado? Lo que pasa es que el privado tiene un título habilitante que también es temporal mediante una concesión. El Estado, mediante concesión, le cede a un privado que brinda un servicio público, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente hace que LAP sea el administrador
el operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Entonces, a ver, veamos, LAP, ¿es una persona jurídica de derecho privado? Sí. ¿Presta un servicio público? Sí. ¿En virtud de una concesión? Sí. Entonces, para efectos de lo referente al servicio público en sí, LAP es una entidad de la administración pública. Para efectos del servicio público que brinde, es una entidad de la administración pública. ¿Y por qué haces tantas disclaimer, Frank? Lo que pasa es que no, en todos los casos no es una administración pública. Solo cuando tenga interrelación entre el administrado, ¿se acuerdan esa palabra al inicio? Entre el administrado frente al LAP. Cuando de repente yo entro al local del LAP y me caigo o me pasa algo, entonces yo puedo denunciar al LAP por procedimiento administrativo. Yo puedo pedir información de acceso a la información pública al LAP por temas vinculados al servicio público que brindan. Sí. Pero yo le puedo pedir de sus estados financieros, de temas así. No, porque eso no es parte del servicio público. ¿No? Eso no tiene nada que ver con el servicio público. O sea, diferenciemos los planos. ¿No? Hablaban ustedes de los notarios en las universidades. Vamos a ese ejemplo. No sé si ahí tienen claro, porque estoy hablando de otros conceptos de concesiones, temas que van a verlo poco a poco después. Si tienen dudas, con toda confianza nuevamente, levanten la mano, me interrumpen y seguimos. ¿Ya? Entonces, una concesión es un título habilitante que se le otorga a un privado por un tiempo determinado para realizar, ejecutar diversas acciones. En el caso del aeropuerto es administración, operación y mantenimiento del aeropuerto. ¿Sí? Entonces, en los puertos también, Puerto del Callao, ustedes que han ido de repente a los barquitos, Puerto del Callao, han visto esos grandes, como unas puertas grandes ahí, ¿no? Ahí que se ve desde lejos, se ve. Eso se llaman las grúas pórtico. Las grúas pórtico que del buque sacan el contenedor y lo ponen al camión de carga, ¿no? Entonces es más eficiente por tiempos. Se llama grúas pórtico. ¿Y de quién son los puertos, Frank? Los puertos es del Estado peruano. Del Estado, es un bien público. Transporte marítimo. ¿Y quién los administra? ¿Quién los tiene? Un privado. ¿Que está concesionado? Sí, está concesionado a DP World, APM Terminals, ¿no? Son dos concesionarios que están ahí en el puerto y ellos tienen, en virtud de un plazo de concesión, tienen esa administración, ejercen servicio público también en ese caso, ¿no? Cuando ustedes viajen, cuando ustedes reciban, entonces ellos tienen el deber de informar. Entonces, en ese caso, ellos actúan como administración pública. Frank, quiero conocer sus estados financieros, conocer esas cosas también. Por eso la información les pido. No, porque para eso no tiene nada que ver con la administración pública. Eso es su negocio interno privado. Entonces, eso no te van a dar, porque eso se escapa a su función administrativa que ejerce. Entonces, por eso le decía, diferenciemos. Le decía sí y no. Un caso más, de repente más cercano, lo que decían ustedes, Alex, lo que decían el tema de las notarías, ¿no? La notaría, ¿en qué momento ejerce función administrativa? Cuando a nombre del Estado otorga un derecho. La universidad, ¿cuándo ejerce función administrativa? Cuando a nombre del Estado, cuando ustedes se gradúen van a ver, ¿no? A nombre del Estado peruano, le otorgo el título tal. Entonces, en ese caso, está ejerciendo función administrativa. ¿Por qué? En virtud a una suerte de autorización del Estado. El Estado peruano, por ley, autoriza a las universidades, a las notarías, a que puedan otorgar a su nombre un título, un derecho, de tal manera para un privado. Entonces, ejercen función administrativa por delegación o autorización del Estado. Ya no por concesión. Concesiones ya hemos hablado de dos casos, sino por delegación o autorización del Estado. Solo en esos casos es que es considerada una entidad de la administración pública. Pregunta de examen. En ningún caso un privado puede ejercer función administrativa. Mejor reformulo primero. En ningún caso un privado puede ser considerado entidad de la administración pública. Falso. Falso, ¿cierto? O sea, Falso.
Exactamente, Sebastián. Hay casos, Luz, Stephanie, entonces, en algunos casos sí puede ser considerada administración pública, por lo tanto, le es aplicable las normas de derecho administrativo. Le es aplicable esas normas en esos casos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que... Adelante, Ken. Sí, disculpe, ¿los colegios profesionales como el colegio de abogados o el de médicos también estarían en ese supuesto? En tanto ejerzan, otorguen un título a nombre de la nación del Estado peruano, es función administrativa. Entonces, cuando te otorgan el título de colegiado, colegiatura, ¿no? Ejercen esa función administrativa, porque tal cual, tu diploma sale así, ¿no? A nombre, título, a nombre del Estado peruano. Entonces, el Estado peruano le ha otorgado esa autorización para que en su representación otorgue ese título a determinada persona. Entonces, solo en esos casos es que sí ejercen función administrativa. Sí, disculpe, en los 8 puntos no veo a las embajadas. ¿Las embajadas en qué supuesto están? Las embajadas, interesante. A ver, vamos por partes. El Poder Ejecutivo, habíamos dicho que tenían su ministerio, ¿cierto? Sí. Y dentro de esos ministerios tenemos al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Sí? Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores es la que administra, vela por el adecuado cumplimiento de funciones a través de sus embajadas. Entonces, está dentro de su organigrama, no lo tengo ahorita a la mano, pero está dentro de las embajadas también, ¿no? Acuérdense que cuando ustedes van a otro país, la embajada peruana es como suelo peruano dentro de ese país. O sea, si entras a una embajada, cerca a ver a Colombia, por ejemplo, entonces, es como si fuera suelo peruano, ¿no? Suelo peruano dentro de otro país. Por eso, un país puede ingresar, llámese las fuerzas de orden interno de un país, pueden ingresar a la embajada de otro país. ¿Podrían o no? No. No, ¿por qué? Porque le aplican la legislación internacional de ese país y hay otros protocolos. Entonces, hace poco hubo un caso, no recuerdo qué país, que sí entraron así prepotentemente y hubo repercusiones a nivel internacional también, ¿no? Como que estás invadiendo otro país. Entonces, en esos casos, en tanto esté dentro del concepto de ministerios, ¿no? U organismos públicos, sí, sí, claro que sí, es una entidad de administración pública, ¿no? Pero solo hago la salvedad ahí que también le aplican normas de derecho internacional. Entonces, es una legislación especial que también hay que tener en cuenta. Entonces, dicho esto, esta es una parte de repente que me he tomado más tiempo porque es básica para entender qué le aplica el derecho administrativo a las entidades de la administración pública. Y para eso hay que saber quién es entidad de la administración pública, ¿sí? O en qué momento eres entidad de la administración pública, ¿no? Ya vemos las personas jurídicas, ahorita soy entidad de administración pública, pero puede ser que después ya no sea. Entonces hay una dicotomía en cuanto al tema de función, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo claro para no caer de repente en algunos desajustes o interpretaciones que no vayan en esa línea. Bueno, hasta aquí creo, vamos con la hora. Me dicen si tienen alguna consulta adicional. Adelante. Sí, con todo gusto, Alex. De hecho, que creo que la siguiente también, vamos a terminar el tema de principios, también es importante. Un poco lo que les transmito también es, no solo, yo sé que estamos iniciando Derecho Administrativo 1, pero también es importante las partes un poco prácticas, casos, y de hecho que la experiencia que he estado teniendo me ayuda a eso, ¿no? Entonces, por eso sí, me resulta muy, muy bueno poder conversar estos temas y con ciertos casos, ¿no? De hecho que poco a poco, para que también tengan en claro un poco cómo es la línea, pero recuerden siempre en derecho hay excepciones. Entonces, pero lo importante es saber
lo general para que después entrar a los detalles, como mencionó, por ejemplo, que en el tema de, uy, las embajadas, ¿cómo es? Ah? Entonces ya entramos a ciertas excepciones, ¿no? Nuevamente, les invito, este es un tema muy bonito. A mí particularmente me gustó el derecho administrativo desde que lo escuché a Rojas Leo, al profesor, porque ya lo habrán escuchado, enseña muy bien y te explica cosas, y la frase fines para concretizar el poder que es abstracto, el derecho constitucional lo tiene de manera abstracta, cómo eso aterriza de repente ya en qué se va a hacer, en qué políticas está, pero cómo las ejecutas, ¿no? Cómo logras de repente que tengas un colegio, que tengas carreteras, que tengas, o sea, hay múltiples necesidades en el país, ustedes lo saben, ¿no? Más aún que están en San Marcos, y hay muchas cosas por hacer, y necesitamos pues siempre una adecuada preparación para poder enfrentar los retos que muy bien ustedes los van a asumir en adelante. Nada, encantado siempre, y como le digo, como le dije al profe, a Rojas Leo, a Fernando, encantados de estar con ustedes y conversar algunos temas también adicionales. Algunos tips, Rosario, para llevar bien el curso con el profe. Él toma a veces exámenes orales, creo, o sí, creo que toma a veces examen oral o escrito, pero básicamente lo que a él le gusta un poco es la lógica también. O sea, tienes que leer el tema de las normas, todos, ¿no? Pero no nos quedemos ahí. Por eso la razón de ser las clases es para entender por qué de las cosas. Y las preguntas de ustedes nos ayudan mucho a eso, porque de repente yo entiendo, yo ya doy por sobreentendido algo, pero a través de la pregunta de cada uno, vamos a detallar esto, ¿verdad? Entonces, no hay preguntas cerradas, salvo que obviamente hay una falta de respeto, ahí sí es diferente, pero en cuanto a las preguntas, excelente, todas bienvenidas, y si me equivoco, también aprendo con ustedes, así que no hay problema. El tema es la lógica detrás. Rojas Reo, a veces le he escuchado que pregunta, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué es así? Entonces, mi motivo de explicarles va también por ahí, ¿no? Oye, ¿por qué? ¿Por qué la administración, por qué el derecho privado también entran ahí? Porque hay una lógica de darle función del Estado. El Estado no puede hacer todo solo, ¿no? El Estado no es omnipotente, como antes. Entonces, le otorga al privado eso. Entonces, hay una lógica de liberalismo también. Entonces, ¿hay parte de ideología? Sí, también la hay. Entonces, es importante tener en cuenta esos conceptos, ¿no? Y nada, y cualquier duda normal, encantado de poder conversarlas. Creo que por acá puedo escribir, y les dejo mi correo, y me escriben, y normal, vamos conversando. Creo que va a haber otra clase. Oye, no sé qué pasa con el arroba, no agarra. Ese es mi correo, ese es correo Gmail, ¿ya? Me escriben ahí, es un correo Gmail, no me sale el arroba, no sé por qué. Arroba Gmail, pues, ¿no? Gmail.com, ¿no? Y me escriben y me dicen de subir la clase tal, y cualquier duda. Nada, cualquier consulta, vamos ahí conversando. Como les digo, el profe ha formado a varios de nosotros, me incluyo en el grupo, como les dije, yo he sido su asistente de cátedra, ayudante de cátedra, luego eso también lo he acompañado en varias clases, y él ha sido mi jurado de test también cuando me gradué. El profe es muy bueno, ¿no? Muy bueno, así que aprovechenlo en las clases que vengan, y siempre pregunten el por qué. No se queden solo, así es la cosa, así es, qué bueno, así es, y lo aplicas. Si no, veamos por qué también las cosas están así, y de repente ustedes que son más jóvenes, estamos entrando en una época, por ejemplo, de tecnología, la IA, ¿no? La IA y el derecho. Estamos entrando en esa época. Entonces, es una época en la cual yo soy más antiguo, ¿no? Pero ustedes son más frescos en estos temas, ¿no? La IA y el derecho administrativo, en la administración pública, cómo se debe implementar la IA. Entonces, son cosas que vamos a ir conversando a la parte inicial, pero la idea es que eso les sirva de base para lo que ustedes más adelante puedan especializarse, ¿no? Listo, chicos. Nada, salvo que tengan una consulta adicional. Frank, ¿crees que nos puedes compartir las diapos? Yo te mando, sí soy delegado de la sección, te mando un correo. Mándame un correíto, Alex.
Soy Ken, pero ya, sí, te escribo. Ken, perdón, mándame un correo y les paso la diapo, porque creo que todavía hay varias todavía que siguen, y nada, vamos conversando también ahí, para que lo vayan viendo. Está bien, Fran, gracias. Listo, no, a ustedes, gracias chicos, cuídense mucho y bueno, pues feliz feriado y aprovechen en estudiar, estar con la familia también y cuídense mucho. Conversamos, nos vemos.